Hola, he visto hace poco una entrevista en el diario El Mundo que le hacía José Ignacio Torreblanca a Paul Collier, que es un conocido catedrático de economía de la Universidad de Oxford. Y decía Collier lo siguiente: venimos de una época muy fea de individualismo, avaricia e indignación. Hay que abogar por el comunitarismo. Y hablaba después de un próximo libro que van a sacar con John Kay y comenta, dice, el objetivo de este libro es a propósito de lo siguiente: los fundamentos intelectuales que buscaban justificar la codicia en términos del fundamentalismo de mercado se han derrumbado. Ya no va a ser intelectualmente defendible decir que la codicia es buena. A ver, profesor, ¿quién ha dicho que la codicia es buena? ¿Quién lo ha dicho? ¿Se acuerda usted, señora, no? De la película Wall Street, del personaje de Gordon Gekko, ¿no? El que encarnaba Michael Douglas, ¿no? Y él dice, efectivamente, en una famosa parte de la película, dice, el punto es, señoras y señores, que la codicia es buena. Entonces, no sé qué gran escándalo. Entonces se supone que lo que hemos vivido, siempre esto tiene que ver con lo que pasó después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque hay gente que no termina de entender la noticia, ¿no? Pero parece que hemos vivido en una época, como dice Collier, muy fea de individualismo, avaricia. ¿De verdad? ¿Qué es lo que hemos vivido en estos últimos 40 años? ¿Qué es lo que hemos vivido en el mundo? Una apoteosis de libertad. La caída del régimen más criminal de la historia, que fue el comunismo, desató una ola de libertad. Y no por casualidad, con la ola de la libertad vino una ola enorme de prosperidad que ha permitido sacar a cientos de millones de personas de la pobreza extrema. Eso es lo que ha pasado. Y ahora vienen los profesores, porque esto es una cosa típica de mi gremio, señora, a ponerse estupendos y a decir que ya nunca más vamos a decir que la codicia es buena. Señor profesor, nadie dijo nunca que la codicia es buena. Lo dice este personaje siniestro, que es un inmoral, es un estafador, y no es un personaje admirable de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué quieren descubrir ustedes? O sea, a mí me impresiona eso, ¿no? Dice, por ejemplo, este profesor Collier: los humanos son el mamífero más social de todas las especies de mamíferos. Estamos programados para cuidarnos unos a otros, para cooperar. Bienvenido al club, señor profesor. Esto mismo lo decía Adam Smith en el siglo XVIII, en la teoría de los sentimientos morales. Mire, en este libro, mire, este libro, la teoría de los sentimientos morales, que tiene usted en Alianza Editorial. Mire, ¿sabe una cosa? Se lo voy a leer, mire. Se lo voy a leer, porque total, la que está aquí. Le voy a leer lo primero que dice Adam Smith al empezar el libro. Lo primero, Este se supone que es el liberal, el individualista, y que tiene que venir usted ahora a decirnos que el ser humano coopera. Este es Adam Smith, Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios
que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Señor profesor de Oxford, Adam Smith lo decía antes que usted. Entonces, ¿qué es esta historia de que la codicia es buena, que vivimos en un mundo de libertad y que por lo tanto ha desatado el vicio y por lo tanto hay que reducir la libertad para corregir el vicio? No, mire, lo que hay que hacer es tener la modestia de reconocer que las cosas que igual pensamos nosotros se le ocurrieron a otros antes y después no distorsionar la realidad. El personaje de Gordon Gekko pues es un personaje siniestro, como le decía, no es ningún héroe, ¿no? Y la identificación de la codicia con el mercado libre es una cosa que hace él. No por el hecho de que lo haga él va a ser verdad. Y no por el hecho de que lo haga él lo tenemos que hacer los demás. Fíjese cómo plantea la economía el propio Gordon, el que dice greed is good, ¿no? La codicia es buena. Dice, la economía, dice, los negocios son un juego de suma cero. Alguien gana y alguien pierde. Eso es lo que dice él. No lo repitamos porque es un error. Es de los más antiguos errores económicos y también es un error que desde hace siglos los economistas han despejado. Esta idea de que si uno gana el otro pierde será una payasada que puedan mantener ahora los populistas o los socialistas o los comunistas, pero es una payasada, es una falsedad. Y sabemos también desde Adam Smith, si no desde mucho antes, que esto no es verdad. Que en la sociedad de mujeres y hombres libres, los intercambios entre nosotros no son de suma cero. Si hacemos un negocio usted y yo, señora, y usted gana, yo no pierdo. Porque si entablamos un contrato libremente usted y yo, es porque los dos tenemos posibilidad de ganar, no solo una de las partes. Esta es la clave de la prosperidad. Por eso prosperamos, porque en nuestras relaciones que tenemos, porque nos gusta relacionarnos y cooperar y negociar, que es una forma de cooperación, en esas relaciones podemos ganar las dos partes y por eso los países prosperan. En el fondo, si la teoría esta de la suma cero fuera verdad, si solo pudiera uno ganar a costa de la pérdida de otro, ¿cómo podría la humanidad haber prosperado? No podría haber prosperado la humanidad. Seguiríamos pues como en la época de las cavernas, ¿no? Entonces no, Wall Street, la película Wall Street no es el reflejo de la sociedad de mercado, no prueba que la codicia y el vicio sea la característica de los seres humanos libres, no prueba que la suma cero sea efectivamente la realidad de la economía. ¿Sabe cuándo es una realidad? Cuando no hay economía libre. En un robo, ahí sí. Si yo le robo a usted su dinero, señora, entonces sí que hay una suma cero. Pero lo que yo he ganado es lo que usted ha perdido. Pero eso es el robo, ¿eh? Eso no es el mercado libre. La idea de precipitarnos a atribuirle al mercado toda clase de vicios, como por ejemplo esta idea que decía el profesor Collier, de que hemos vivido pensando que la codicia es buena, que no, es que no hemos vivido pensando eso, entre otras cosas porque eso no es verdad, porque la codicia es mala, y porque en un mundo de mujeres y hombres libres lo que se premia no es la codicia,
Se pueden premiar otras características personales. Por ejemplo, la honradez. La honradez se premia, señora. A veces en la política no, ¿eh? A veces cuando no hay mercado, entonces ya no se premia la honradez, se premia otra cosa. Como la larga historia y siniestra historia del socialismo lo prueba, como la larga historia del intervencionismo también lo prueba. A veces los profesores son muy solemnes y tan solemnes como equivocados. Si lo sabré yo. Hasta pronto.